Después de 8 años se está viviendo la etapa final del proceso contra el exgobernador pandino Leopoldo Fernández. Y estamos con él justamente en vivo desde su domicilio, donde él tiene detención domiciliaria. Buenas noches, don Leopoldo. Muchísimas gracias por aceptar este contacto con Todo a Pulmón. Vamos a tratar de solucionar el retorno de don Leopoldo para que podamos conversar con él, por favor. Es un caso muy emblemático, recordemos lo que ha sucedido, lo que dijo también el vicepresidente Álvaro García Linera en las últimas horas, que se espera una dura sentencia e implacable contra la ex autoridad después de lo sucedido en el caso Porvenir. Ha sido un proceso bastante largo, con la presentación de muchos incidentes, varios testigos, algunos abandonos. Don Leopoldo, ahora sí me escucha. Buenas noches, bienvenido a Todo a Pulmón. ¿Qué tal, Priscila? Buenas noches, un placer de saludarla. Un gusto tenerlo en el programa, don Leopoldo. Estamos a poco de conocer la sentencia de un juicio bastante largo, 8 años, don Leopoldo. Sí, la explicación que podemos encontrar a la duración de este juicio es la inexistencia de alguna prueba que sustente la acusación que han formulado tanto el Ministerio Público como la acusación particular contra mi persona y otros coacusados en el caso de Porvenir. Pero llega un momento donde la presión ejercida por el gobierno hace que se aceleren los tiempos y se dictamine de una vez la sentencia en el caso Porvenir. Hoy el fiscal general habló de este caso, don Leopoldo, y dijo que se ha comprobado con evidencias que usted es culpable. ¿Usted cree que eso es cierto? Por supuesto, el fiscal, no sé si conoce Cobija, sé que tiene un hermano allá que tiene una serie de problemas, pero incluso debe haber un desconocimiento hasta del lugar de los hechos, desde la cabeza del Ministerio Público, que es el fiscal general, hasta los propios investigadores que tomaron a su cargo el caso de Porvenir. Y respecto a esa aseveración, es sencillamente un eco de aquello que dispone el poder político de las autoridades que están en el gobierno. El Ministerio Público no tiene ningún tipo de independencia para actuar, por lo tanto, de resto, y así también lo piensa con toda certeza la ciudadanía, toda credibilidad a este tipo de afirmaciones. Don Leopoldo, el vicepresidente también ha hablado en las últimas horas y ha dicho que se espera que la justicia pueda dar un ejemplo y que pueda sentenciarlo duramente e implacable, en este caso, sobre su persona. Como ciudadano boliviano me entristece que haya una confesión de parte en estas declaraciones que ha hecho el vicepresidente de la República, confesando, digo, que no existe independencia del Poder Judicial. El verbo pedir una sentencia para Leopoldo Fernández condenatoria, yo creo que es simplemente una forma de disfrazar una orden y una instrucción que ha dado el gobierno, y no solamente ahora después de 8 años y medio de los acontecimientos en Porvenir, sino que el propio presidente de la República, el día de los acontecimientos, el 11 de septiembre del 2008, en horas de la noche, ya sabía quién era el culpable, era Leopoldo Fernández, y pedía también una sentencia de 30 años de cárcel. Todo el tiempo que ha transcurrido para una declaración y la otra simplemente ha servido para simular que el caso está en manos de la justicia. Pero en realidad todo esto fue una trama injusta, una trama inmoral que la venimos sufriendo con la familia, diseñada, planificada, ejecutada y mediatizada por la gente del gobierno.
Don Leopoldo, usted dice, pedir es una orden, es una instrucción, es simular que hubo un juicio y que estaba en manos del Poder Judicial. En base a todo lo que usted ha dicho, ¿está seguro de lo que pueda pasar con la lectura de esa sentencia? ¿Qué cree que vaya a suceder? Bueno, no hay peor injusticia que la justicia simulada, y eso es lo que está ocurriendo en el país. Por lo tanto, nadie en Bolivia, nadie cree que pueda haber una definición de este proceso en forma justa, en forma que esté apegada a aquello que durante todo el proceso han planteado las partes. Ojalá pudiera tomarse en cuenta todo el trabajo que hemos hecho durante estos largos años, tanto la defensa técnica como la defensa material. No queda duda alguna de que la acusación no tiene sustento, que las pruebas simplemente estuvieron dirigidas a lo cuantitativo, unos 2 centenares de pruebas entre las materiales, documentales y testificales ha presentado la acusación, pero no hay una sola de ellas que incrimine a Leopoldo Fernández y a los demás coacusados con lo ocurrido en Porvenir. Nada nos vincula, nada nos involucra. Y va a ser interesante hacer una comprobación de lo que acabo de afirmar una vez que tengamos la sentencia que pudiera ser condenatoria y que en la sustentación de las mismas, se diga que ha sido un dictamen basado en las pruebas, pero no en forma general, sino específicamente cuáles pruebas son las que podrían sustentar una supuesta injusta sentencia condenatoria. ¿Tiene esperanza de que no haya una sentencia condenatoria el viernes? No me atrevería, Priscila, y creo que no es prudente adelantarse. En el ámbito judicial no se puede prever, sobre todo con el escenario muy singular que vivimos en el país, pero de repente alguna pregunta que yo pueda hacer sería interesante como respuesta, responder con preguntas, y la población boliviana también podría darse cuenta de lo que ha sido este proceso y lo que estamos viviendo en el país. Y una pregunta que no tiene ningún tipo de connotación política, ni judicial ni social, que es de naturaleza moral, es ¿por qué Leopoldo Fernández no se fue del país? ¿Por qué se quedó después de los acontecimientos en Porvenir? 5 días después me apresaron, el día 16 de septiembre, en el despacho prefectural en Cobija. ¿Por qué no me fui? Eso hay que responder para entender qué es lo que realmente ha sucedido y quiénes son los culpables. Otra pregunta que podríamos hacernos es ¿por qué no actuaron los militares cuando nosotros pedimos y casi imploramos el concurso de ellos para que con su presencia y su participación se pudiera evitar todo lo que ocurrió en Porvenir? Debemos preguntarnos también, Priscila, ¿por qué se radicó el proceso contra nosotros en La Paz? ¿Por qué no se respetó al juez natural, al lugar donde ocurrieron los hechos, que es un principio básico que no solamente está en la legislación boliviana, sino en el orden internacional? Hay que preguntarse por qué muchos de los que inicialmente eran víctimas acusadoras y querellantes, me refiero a viudas, me refiero a huérfanos, producto de lo que ocurrió en Porvenir, ¿por qué retiraron acusación? ¿Por qué presentaron desistimiento? Si es la gente que fue la más afectada. Hay que preguntarse por
¿qué nos han ofrecido? Juicios abreviados. Algunos lo tomaron, otros no. 13 de los coacusados se fueron con juicios abreviados y condenas de 3 años y de 7 años. Otros no aceptaron y están todavía en la cárcel, como es el caso de Marcelo Mejido, Germán Justiniano y Evin Ventura, porque no podían inculparse y además se les condicionaba que involucraran a Leopoldo Fernández, que era el objetivo político principal que tenía el gobierno y el instrumento que utilizaban el Ministerio Público y los tribunales de justicia. Una pregunta básica, elemental, Priscila: ¿quién ganó? ¿Quién perdió con lo que ocurrió en Porvenir? Hoy día, después de tanto tiempo, podemos darle la razón, como respondiendo a esta pregunta, a una afirmación que hizo la abogada defensora de víctimas, de algunas víctimas en el caso Porvenir, la doctora Mari Carrasco. Ella dijo en unas declaraciones en septiembre del 2013 a Radio Panamericana que gracias al caso Porvenir y a la defensa que ella hacía, hoy día diferentes autoridades estaban cómodamente sentadas en los sillones del poder. Eso es algo que grafica claramente cómo se vinieron manejando las cosas. Y en fin, yo quisiera preguntar si hay algún antecedente en mi vida política personal durante poco más de 30 años que tenga algún tipo de relación con lo que ocurrió en Porvenir. Yo he sido diputado, he sido senador, he sido ministro de gobierno, he sido gobernador y jamás he tenido un antecedente de esta naturaleza. Son preguntas que pueden, con la respuesta que cada ciudadano boliviano se dé, esclarecer cuáles eran los fines y cuáles eran los propósitos y cuáles fueron los objetivos logrados con esos acontecimientos de Porvenir del 11 de septiembre del 2008, que lamentamos todos los bolivianos y que, por supuesto, por más que ya no tenga esa connotación mediática en este momento, no debe ser algo que preocupa a toda Bolivia, porque va a ser un precedente que va a marcar un poco el rumbo y el direccionamiento por el que se manejen fundamentalmente el respeto a los derechos fundamentales de un ciudadano, a las libertades que debemos tener todos en un país, a la vigencia de un Estado de Derecho. Yo creo que tiene una altísima importancia para el país lo que vaya a dictaminarse y a resolverse en estos próximos días sobre nuestro caso. Don Leopoldo, de las preguntas que usted iba lanzando, por ejemplo, ¿usted se arrepiente de no haber dejado el país? No, al contrario, Priscila, no me arrepiento. Yo tenía muy clara la figura desde un inicio, porque lo de Porvenir no fue algo que tuvo una generación espontánea. Esto fue planificado y fue ejecutado y fue mediatizado por el gobierno desde sus inicios. Y por lo tanto ya había tomado la determinación de no privilegiar mi libertad a costa de la verdad. Si yo me hubiera ido del país, yo hubiera podido hacerlo como lo han hecho muchos bolivianos, cruzando la frontera entre Cobija y Basilea, que es la ciudad vecina que tenemos nosotros del Brasil. El día de hoy, la ciudadanía boliviana creería que yo fui el autor y el responsable de los hechos en Porvenir y de las muertes, heridos y de toda la violencia que hubo. Sin embargo, a costa de este sacrificio, de estar preso durante 5 años en cárceles como la de San Pedro y Chonchocoro y después con la detención domiciliar, un poco producto del cuadro crítico de salud que se me fue agravando,
hemos podido, con la familia y con el sacrificio, hacer nuestras diligencias para que Dios nos ayude y decirle al país que lo que ocurrió en Porvenir fue esa trama injusta que montó el gobierno para conseguir un objetivo, desmembrar, dividir esa unidad que teníamos en torno a una lucha autonómica y de descentralización del país, y además tomar el control del departamento Pando políticamente, y fue lo que consiguieron. He escuchado autoridades del gobierno decir que en Pando se estaba gestando un golpe de Estado, queríamos subvertir el orden constitucional en el país. La única autoridad que fue derrocada por los acontecimientos en Porvenir fue el prefecto legalmente elegido y ratificado además en el referéndum revocatorio, que es Leopoldo Fernández. Si usted pudiera retroceder el tiempo, ¿qué cambiaría? La verdad que en el balance global yo creo que las cosas no podían haberse dado de otra manera, porque hicimos nosotros todos los esfuerzos para evitar que se dé lo que se dio en Porvenir y no pudimos. Y hubo gente que pudo evitar que sucedan las cosas y no quisieron hacerlo. No yendo tal vez al detalle de las cosas, de repente uno, después que ocurren las cosas, atacamos y haber multiplicado los esfuerzos que hicimos hubiera sido muy, muy importante, pero estamos tranquilos conciencialmente porque todo aquello que estuvo a nuestro alcance lo hicimos y no pudimos. Don Leopoldo, cerca a que se conozca la sentencia después de 8 años, ¿qué le dice al pueblo pandino, a su departamento? También una pregunta para responder a su interrogante, Priscila. ¿Cuál fue la conducta del pueblo pandino cuando en la fase de inspección ocular durante el juicio nos trasladamos todas las partes que estamos en este proceso a la ciudad de Cobija y estuvimos en todos los lugares de los acontecimientos de septiembre, en Porvenir, en Tres Barracas, en Cacholita? Y la recepción de la que fuimos objeto los coacusados, los 4 que fuimos allá, fue una recepción de una tremenda solidaridad, de cariño. Si nosotros tuviéramos alguna responsabilidad, el pueblo pandino, que es el que conoce qué es lo que realmente ocurrió, seguramente que tendría una conducta de repudio y de rechazo a nuestra presencia. Yo agradecí en su momento y ahora ustedes me dan la oportunidad para que nuevamente yo exprese a nombre de todos nosotros el agradecimiento al pueblo pandino por esa muestra de cariño que debería dejarle también un mensaje al país, como diciendo basta ya de tantos abusos y atropellos. Esa es la gente que ha sufrido, esa es la gente que ha vivido esos momentos difíciles y ese es el pueblo que conoce qué es lo que realmente ha ocurrido ese 11 de septiembre del 2008. ¿Qué le dice a su familia que ha estado con usted desde el primer día? He tenido en su momento, Priscila, que pedirles perdón porque mis decisiones han sido duras y le trajeron a toda mi familia consecuencias graves. Han sufrido mucho. De repente hubiera sido más fácil haberme ido o de repente aceptar algún tipo de insinuaciones y ofertas carentes de escrúpulo por parte de autoridades del gobierno. Yo he sido tentado, he sido invitado por el propio presidente de la República para ser su candidato
a prefecto por el departamento Pando. Respetuosamente le dije que tenía visiones diferenciadas en lo que queríamos para nuestro país y por lo tanto rechacé esta invitación. Eso más el rechazo que hice a otro tipo de ofertas que en esta casa donde estoy hoy día y en la propiedad agrícola ganadera que tenemos como familia, me hizo el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera. Ellos saben muy bien qué era lo que pensaba, a dónde íbamos, y no han respetado aquello. Pudo más la molestia que causó mi negativa de acompañarlos antes de los sucesos de Porvenir, y seguramente que podría haber ido por el camino fácil después también de lo sucedido en Porvenir. Esas cosas hacen que yo tenga que pedirle disculpas a mi familia, pero afortunadamente lo han entendido y me acompañaron en esta lucha, y tenemos la seguridad que por más que perdamos algunas batallas dentro de todo este proceso y todo este tiempo que ha transcurrido, tenemos todas las certezas y estamos unidos sabiendo que vamos a ganar la guerra, porque la verdad triunfa por sí sola y no necesita de complicidades. Para cerrar, ¿qué le dice al presidente Evo Morales? Bueno, yo creo que no tendría ningún tipo de trascendencia o de resultado, pero decirle que él más que nadie puede atestiguar que pude en su momento llevarlo a tribunales de justicia a Evo Morales. Él lo sabe muy bien, pero nunca creí que utilizar la justicia para deshacerse de los opositores era el camino correcto. De repente apegado a una visión ética de la política, y no lo hice. No lo llevé a tribunales de justicia a Evo Morales, sabe él a qué me estoy refiriendo, y preferí buscar la concertación y la viabilidad de Bolivia. Él sabrá por qué ha hecho exactamente todo lo contrario conmigo. Don Leopoldo, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa y aceptar este contacto para conocer lo que sucede con su persona a poco de conocerse la sentencia después de 8 años del caso Porvenir. Muchísimas gracias. Buenas noches, Priscila. Eso es lo que está sucediendo. Hemos escuchado al ex gobernador pandino, Leopoldo Fernández, desde la detención domiciliaria.